Hola, bienvenidos a la cuarta clase de Siervos de Jesús. Esta se titula El mundo os aborrecerá. Juan 15:20 dice así: Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, la palabra de Dios nos habla de lo que es un siervo del Señor Jesucristo. Dice la palabra, y lo dijo nuestro Señor: si a mí me han aborrecido, a ustedes también les van a aborrecer. La palabra aborrecer viene del griego miseo, misos, que significa aborrecido, odiado, detestar, perseguir, pero también significa amar menos, aborrecer, ser menospreciado. El Señor Jesucristo, nos lo dice la Escritura, fue menospreciado, fue aborrecido por el mundo. En Isaías 53:3 dice que fue desechado y no fue apreciado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, un varón experimentado en quebranto. Incluso más adelante dice: escondimos de él el rostro y no lo apreciamos. El Señor Jesucristo sabía desde antes de la fundación del mundo que iba a venir a nacer en esta tierra, iba a morir en una cruz por nuestros delitos, por nuestros pecados, y sabía que para llegar a eso iba a tener que sufrir. La Biblia nos dice que él, por la obediencia, aprendió a hacer la voluntad del Padre, y eso le valió la exaltación. Es increíble cuando leemos los evangelios cómo las personas, cómo los judíos le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ese rechazo abrió la posibilidad para que nosotros los gentiles pudiéramos tener acceso al Padre a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Este texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el menosprecio fue algo que estuvo marcando los últimos meses del ministerio del Señor Jesucristo. Y fue en varios pasajes vemos como los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, incluso hay personas que cuando él sana al endemoniado gadareno, las personas, cuando les refieren el testimonio, dicen: no, vete, no te queremos, vete de nuestras ciudades. Entonces, no importando todo lo bueno que hacía el Señor Jesucristo, su predicación, sus enseñanzas, milagros, sanidades, la gente lo rechazó. ¿A qué punto llega a ser menospreciado nuestro Señor Jesús, que cuando está siendo golpeado y castigado antes de ser crucificado, dice la palabra de Dios que Pilato quería soltarle, dice: bueno, le suelto a él porque él es inocente? Y todos en la multitud dicen: no, danos a Barrabás. Barrabás era un asesino, alguien que había sido acusado de sedición, de rebeldía, alguien que había matado. Y él, la gente dice: no, dánoslo a él. Y cuando Pilato dice: ¿y qué voy a hacer con Jesús, con su Mesías? Dice: crucifícalo. Dice: pero yo me lavo las manos, soy inocente de la sangre de este justo. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo marcado por el aborrecimiento de los que del pueblo de Israel principalmente. Pero a través de ese menosprecio, ese dolor de ser aborrecido, a nosotros nos hizo aceptos delante del Padre.
Y Él nos advierte que la vida con Él, la vida en Él, al seguir nosotros su ejemplo, sus pisadas, vamos a enfrentar precisamente ese menosprecio, vamos a experimentar el ser aborrecidos. ¿Cuántos de nosotros, cuando llegamos a Cristo como primeros de la familia, o los que fueron primeros en convertirse, no experimentaron la lejanía de sus seres queridos, la lejanía de sus padres, de sus hermanos? Decirle, no, o sea, ya no me nace ayudarte, ya no me nace platicar contigo. Algunos les dijeron, no, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, porque estás cambiando de religión, porque ahí te lavaron el cerebro. Hay un menosprecio, pero sabemos que Él es el apreciado, Él es el amado de nuestra alma, Él es el que llena todo nuestro corazón, llena todo el universo, Él es nuestro todo. A pesar de que el Señor Jesús caminó, dice la palabra de Dios, que Él caminó haciendo el bien y sanando enfermos, a pesar de eso, las personas no creyeron en Él, lo rechazaron. Y él en este pasaje, que es Juan 15, del 18 hasta el 16:4, dice, hice milagros, hice sanidades, hice señales, pero aún así me aborrecieron. Dice, sin causa alguna me aborrecieron. Dice, pero ustedes sigan testificando, no importa que el mundo los aborrezca, no importa que no los quieran. Si a mí no me quisieron, así lo dice el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos de compartir el Evangelio, porque no podemos de dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, cómo su amor nos cambió la vida. Y viene algo interesante. En la palabra de Dios dice que somos bendecidos cuando dicen toda clase mal de nosotros y están mintiendo, cuando nos están difamando, cuando compartimos el Evangelio y se burlan. Somos bienaventurados, una porque obedecimos y otra porque así dice la palabra de Dios. Somos bendecidos cuando nos vituperan por nuestra conducta. Uy, ahí viene el cristiano, uy, ahí viene el aleluya, uy, ahí viene el que no peca, ahí viene el que no dice groserías, ahí viene el que no toma. Y a lo largo de la vida pues encontramos burlas por nuestra fe, por nuestra manera de vivir, y después el Señor transforma esas burlas en oportunidades para compartir del Evangelio. Actualmente se estima que en nuestro país alrededor del 20% de la población es cristiana. Hace unos 50, 60 años no era así. Incluso hace 70 años era difícil ser cristiano. Si alguna vez tuvieron oportunidad de platicar con alguien más grande y que fue cristiano a mediados del siglo pasado, te van a decir que la burla era muy fuerte, que incluso los golpeaban. Aunque fueran niños, los golpeaban, les hacían maldades. Les decían, no, sí, vete, aleluya, y era una discriminación fuerte, al menos en el centro del país, ni hablar de lo que se vivía en provincia. Alrededor del fin de los 90, en el siglo pasado, igual había pues anuncios de cómo en muchas comunidades los cristianos eran expulsados, eran agredidos, sus iglesias quemadas. En fin, mucha persecución en nuestro país. Hoy, siglo XX, 2025, que ahora pues todo el mundo pelea sus derechos, seguimos siendo los cristianos el grupo religioso más perseguido. Hay una iglesia en Francia, sobrevivió 2 guerras mundiales, una iglesia anglicana. El día de ayer fue quemada por radicales e ilegales musulmanes. Ojo, no estaban en su país, llegaron pidiendo asilo y destruyeron una iglesia. Si eso hubiera sido una mezquita, el mundo se paraliza, hubiera amenazas de guerra y demás.
Pero como somos cristianos, nadie dice nada. Pakistán, un país árabe, musulmán, donde hay cierta tolerancia religiosa, porque el 2% de su población es cristiana, contando católicos y evangélicos. Se tiene una ley que dice que si tú te burlas del Islam, si tú haces mofa, si tú, se llama la ley de blasfemia, si tú dices que el Corán es mentira, pues vas a ir a la cárcel y no necesitan pruebas, solo basta un testigo. Y aunque seas extranjero, puedes ir a la cárcel por varios años si alguien te acusa. Cosa que no hacemos en países cristianos. Aquí hay libertad de expresión, hasta se les deja ser ateos, agredir y demás. Luego, el cristianismo sigue siendo atacado. No nos quieren. ¿Por qué no nos quieren? El Señor Jesucristo dijo que cuando llega la luz, dice, los hombres aborrecen la luz porque expone la maldad de sus obras. Entonces, cuando un cristiano llega a un lugar de trabajo, su comportamiento expone el mal comportamiento, las malas prácticas y demás de los que le rodean, y eso incomoda. Cuando llegan los cristianos a predicar en la India el hinduismo tiene 33 millones de dioses. Todo es un dios, el dios cocodrilo, el dios mono, el dios vaca, el dios ratón, etcétera, etcétera, etcétera. 33 millones de dioses. Presentarles uno más no debería de ser un problema, pero cuando presentas a Cristo, todos se vuelven intransigentes, todos atacan, todos agreden. ¿Por qué? Porque entienden que no es solo un Dios más, es el único Dios. Los misioneros que están allá trabajando cuentan, si nosotros no les predicamos un Dios de amor, les predicamos un Dios santo, un Dios que es tan santo que no hay nada que tú puedas hacer para llegar a Él. Nada. Si tus mejores obras no te alcanzan. Y que la gente cuando escucha eso, que hay un Dios que es perfecto, un Dios que es santo, un Dios que no peca como sus dioses, que no se rebaja como sus dioses, que no traiciona como sus dioses y demás. Dice, ¿cómo me puedo relacionar con ese Dios? Y cuando le dicen que no hay nada que pueda hacer, viene tristeza. Dice, ¿por qué me platicas de Él si no puedo acceder a Él? Y es entonces cuando les predican la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cómo Dios se hizo hombre, cómo Dios muere por nuestros pecados y nos abre un camino al Padre. Creen y son bautizados y hay gozo en sus corazones porque encontraron a Jesús. Tú y yo somos luz y sal de la tierra y por eso debemos de seguir predicando el Evangelio. No importa lo que otros piensen, no importa que sea difícil. Recuerda, el Señor está con nosotros y nos llamó a predicar su Evangelio. Aunque el mundo no nos quiera, nuestra identidad no está en lo que otros piensen, nuestra identidad está en quienes somos delante de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.